cuando me doy cuenta que el deporte nos enseña a vivir. Soy Marisol y en este podcast hablamos sobre las razones por las cuales hemos priorizado el deporte. Exploramos todo lo que nos ha enseñado, que muchas veces va mucho más allá de lo físico. Además, reconocemos cómo el deporte ha impactado quienes somos hoy. En De Por Vida empezamos hablando sobre deporte y siempre terminamos hablando sobre la vida. No está de más pedirte que si te gustó este episodio me puedes ayudar compartiéndolo y así lograremos llegar a más personas. Hola a todos, estamos aquí en otro episodio de Por Vida. Hoy tenemos aquí, yo siempre digo que todos los invitados son especiales, pero hoy tenemos aquí a alguien que hace mucho tiempo tenía pensado traer y me le acerqué y aceptó, así que tenemos aquí un gran atleta de CrossFit. Y creo que más que ser atleta de CrossFit, lo que transmite es como mucha templanza, mucho enfoque. Siempre he recibido como buenos comentarios de él. No lo conozco demasiado, pero sí es alguien que he visto y pienso lo mismo. Así que vamos a escarbar ahí un poco hoy en de dónde viene esa templanza, si en el deporte, si es solo su personalidad, su carácter. Yo estoy segura que mucho de eso es el lado del deporte y ese es el tipo de temas que quiero hablar hoy y que quiero platicar. Bienvenido, Chino, ¿cómo estás? Tenemos aquí a Chino Penagos, atleta de CrossFit. Hola Marisol, muy bien, gracias por la invitación y estoy emocionado de estar aquí. Buenísimo, yo también. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de warm-up para no entrar así en frío. Esto es como si fuera un workout. Contame. Cuando eras chiquito, ¿tenías algún juguete favorito? Creo que depende un poco de la edad, pero la mayor parte de mi infancia creo que pasé en la cama elástica. No sé si se cuenta como un juguete, pero me divertía muchísimo. Qué buen juguete. Sí, yo creo que el mío también, ¿sabes? Yo cuando vi esta pregunta, yo la hice, no sabía qué poner, porque la mayoría de niñas tal vez como Barbies o algo así, pero a mí no me gustaban las Barbies. Yo pensé en una pelota, como que porque la pelota la podías llevar a todos lados y podías jugar un montón de cosas. ¿Y qué? ¿Hacías como backflips en la cama elástica? La verdad es que no era un niño tan atlético a esa edad, ¿verdad? Cuando empecé a hacer eso, pero pues sí trataba. Y sí pasé muchos años, muchas etapas de mi vida. Creo que cuando pienso en mi niñez, ahí es donde más tiempo pasé. Y con mis hermanos y mis primos, era ir a saltar y pasarla bien un rato. No eras tan atlético, vamos a hablar de eso en un ratito. Ahorita que sos atleta de CrossFit, ¿tenés algún ejercicio o movimiento que es tu favorito? Y también, obviamente están los polos, entonces tu favorito y el que más odias. Tengo una relación amor-odio con correr. Pues ha ido mejorando, ¿verdad? Cada vez me gusta más, pero en su momento era una gran debilidad. Yo creo que es porque mucha parte de mi vida no hice deportes de impacto. Entonces, cuando empecé a hacerlo, pues mis articulaciones sufrían un poco y me dolía, causaba como que molestia correr. Pero he aprendido a hacerlo, ¿verdad? Tengo que hacerlo haciendo lo que hago y me ha gustado cada vez más. Y mi movimiento favorito creo que es parte del weightlifting y es el snatch. Me gusta un montón, la verdad es que creo que naturalmente se me da bien y al mismo tiempo me divierto haciéndolo. Qué belleza, yo siento que el snatch sí es otro nivel de movimiento. Y ahora yo pensando, el que más odio ahorita es el muscle up, lo odio. No, hombre, y era mi fuerte, porque ahorita tengo una competencia y tengo que hacer muscle up con peso y me está costando mucho, ¿sabes? Como que yo siento que uno pasa por etapas que eres mucho movimiento y de repente ya no, así estoy. Y el que más me gusta, tal vez chin-ups, ahorita también me siento como... No me imaginaba esa respuesta. Yo tampoco. Sí. Para entretenerte, no para entretenerte, no metamos si es entretención o es como algo intelectual. ¿Te gusta más ver tele o leer? ¿Y por qué? Yo creo que para mí esos no son sustitutos. Cuando busco puramente entretención, tal vez sí prefiero ver tele. La verdad es que cuando leo, trato de hacer solo de cosas que me enseñen algo. Y cuando veo tele busco solo perder el tiempo, ¿verdad? Y tal vez relajarme y son dos cosas bien diferentes para mí. Ya, interesante. Sí, ¿no leerías una novela así por entretención? Sí, lo he hecho un par de veces, pero las novelas tienden a tener un
trasfondo, tal vez psicológico o filosófico. Y como que eso me llama un poco más la atención. Los libros de ciencia también me gustan mucho, pero sí va mucho más hacia el tema de aprender algo cuando estoy leyendo. Interesante. Sí, yo asocio también leer con eso, pero también me cuesta un montón ver tele, ¿sabes? ¿No te gusta? No me gusta porque me pongo a ver tele y digo, podría estar leyendo un libro que ya sé que va a estar bueno o malo, y si está bueno o malo solo lo dejo, pero empiezo a ver tele y digo, no, estoy perdiendo mi tiempo. Como que, sí, qué pasa. mala esta película, ¿sabes? O sea, quisiera tener un listado como de películas buenas sugeridas por alguien que sea una buena referencia. Sí. No sé. Va, buenísimo. Terminamos entonces con el warm-up. ¿Ya estás listo? Estoy listo. Bueno, yo quiero empezar con la primera pregunta, que seguro de esas se van a derivar otras. ¿Quién sería Chino si no entrenara? Creo que esta pregunta, yo sé que es bien profunda y tal vez algo densa, pero creo que nos da ahí tela para cortar. Sí, empezamos con una pregunta difícil. ¿Quién sería el Chino si no entrenara? La verdad es que es difícil imaginarlo, ¿verdad? Porque paso muchas horas y mucho enfoque de mi día y de mi vida va hacia el deporte, hacia cómo volverme mejor y todo ese tipo de cosas. Ya llevo prácticamente más de 15 años como que el deporte es parte muy importante de mi vida, entonces es difícil imaginarlo, pero probablemente me estaría dedicando igual o con la misma intensidad hacia algo más. Si no es el deporte, a lo mejor y sería... la verdad es que no tengo ni idea de qué decir, pero sería igual enfocado a algo más. Pues me gusta dedicarme mucho a las cosas que hago. Pero definitivamente el deporte sí me ha dejado muchas cosas que me han formado como persona, entonces tal vez eso no lo tendría tan desarrollado. El modo de ver la vida también, el modo de atacar ciertas cosas, tal vez cambiaría un poco, porque el deporte sí me ha ayudado como a dirigirme hacia la vida de esa forma, ¿verdad? Pero la verdad es que no sé. ¿Y tú? ¿Tú qué responderías? me la están rebotando. Sí, está difícil. Mira, no sé, o sea, yo sí creo que el deporte es como... O sea, mira, es como... Tú tenés la vida, ¿verdad? O sea, tenemos la vida y podemos experimentar un montón de cosas. Y quizá las lecciones hubieran sido las mismas en otro ámbito, pero creo que en el deporte lo tenés de una manera como rápida, en el sentido de que, por ejemplo, tenés un workout. Por ejemplo, yo soy una persona que me considero impaciente, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, quizás me hubiera tardado más tiempo, por ejemplo, en un trabajo típico, en darme cuenta que era impaciente, cuando en un workout rapidísimo me di cuenta que soy impaciente y tengo que corregir, porque yo sé que si no, por ejemplo, tengo una competencia y no me va a ir bien, ¿sabes? Entonces, creo que el deporte a mí sí, pues, creo que lo compartimos, me ha ayudado a ver de manera como rápida esas cosas que quizá tengo que mejorar, ¿sabes? O cambiar. Y honestamente yo, si no entrenara, pues yo lo iba bromeando, era ahí... Tal vez eso es una broma algo densa, pero yo creo que si no entrenara, yo tal vez ya hubiera matado a alguien o en la cárcel, ¿sabes? porque sí. O sea, logro sacar un montón de energía, y que creo que esa energía no la podría sacar trabajando frente a una computadora, digamos. Sí, y a mí a veces me gusta pensar en el deporte como un ancla en mi vida, en el buen sentido, ¿verdad? Porque el ancla puede tener una connotación negativa, pero me ha anclado y me ha mantenido... como que enfocado hacia cosas que quiero. Y no... Hay veces que tiendo a gravitar hacia... no sé, tal vez como que la desmotivación o el sinsentido de las cosas, o por qué estoy haciendo esto. Y pues el enfocarme al progreso constante de lo que sea, la verdad, y en este caso el deporte, pues me mantiene como que enfocado en un buen camino, ¿verdad? Y tal vez en un buen estado de ánimo y todo ese tipo de cosas que... creo que son beneficiosas para cualquier persona. ¿Qué piensas de esto? Yo he oído mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero digamos que hay personas, por ejemplo, que dicen así como, la gran es que si yo entrenara la cantidad de tiempo que entrena un chino, si yo entrenara la cantidad de tiempo que esto, yo sería más pilas. Esto a mí en su momento me pasó porque yo no me dedicaba full al deporte, y yo misma me decía esto, ¿verdad? Yo decía, si yo le dedicara más tiempo al deporte, o sea, ¿hasta qué punto podría llegar, sabes? O sea, mi rendimiento aumentaría un montón. Y cuando logré dedicarle más tiempo, me di cuenta que
de verdad que cuando ya estás como dedicándole más tiempo a algo, la mejora no es así enorme. Sí, O se sea, vuelve bien marginal. sí, cuando ya tenés un buen nivel, o sea, la mejora es minúscula. Exacto, Y es... sí. Y no aplica, pues, ¿verdad? Eso, número uno. Y número dos es que también lo difícil es dedicarle más tiempo. O sea, no solo porque vas a tener más tiempo libre va a significar que vas a querer entrenar todo el tiempo, ¿verdad? O sea, el estado de ánimo, el cuerpo no se recupera siempre bien. Entonces, se me hace como una excusa barata decir, ah, él entrena más que yo, entonces mejor que yo. No, o sea, él es mejor que vos porque está tomando sus decisiones para poder entrenar más, ¿verdad? Ahora, hay casos de casos, pero por lo general opino eso. Interesante, qué profundo. Sí, acertado. Yo pienso también en algo muy similar. Ahora me hablaste sobre este tema de por qué estoy haciendo esto. Ujú. Y quisiera como indagar en eso porque yo creo que toda persona, no sé, yo siempre he asociado la razón, digamos, del por qué haces deporte con qué tanto vas a lograr ser constante, ¿verdad? Sí. No sé si tú pensas lo mismo o no. Pero a veces, por ejemplo, sí el por qué es... Bueno, está muy de moda como hacer deporte, por ejemplo, para tener una mejor imagen. Y está bien, es una razón, ¿verdad? Pero en algún momento lo vas a tener, ¿verdad? O sea, vas a tener un buen cuerpo, vas a estar contento con eso. Y como que esa razón se difumina, pues como que ya no está. O quizá ya no te motiva tanto porque ya estás más cerca de esa meta. Uh-huh. ¿Tú qué pensás como que en esos días que decís... O sea, ¿por qué lo hago? Yo creo que eso ha cambiado con los años. O sea, el por qué yo hago, en este caso, CrossFit, ha cambiado, depende de la época, ¿verdad? Incluso un momento en mi vida no sabía ni por qué lo hacía. O sea, yo iba como en piloto automático y pues creo que pasé un par de años haciéndolo solo porque, no sé, ya estaba ahí metido y porque no me estaba viendo tan mal. No me lo estaba disfrutando tanto tampoco. Y era difícil como que ir al gimnasio a sufrir un par de horas. Esa era como que mi percepción. Sin saber por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces como que sí tenés que indagar y tenés que como que tener claro por qué estás haciendo las cosas, ¿verdad? Y eso no va solo como para el deporte. Y actualmente es porque la verdad es que me gusta. O sea, es una buena razón para hacer las cosas. Me lo disfruto, me gusta los momentos que me da y en general CrossFit en mí hace mi vida menos plana, ¿verdad? O sea, cuando entreno es como que un checklist de mi día donde tiene que pasar para que mi día esté completo. Y en general me ha llevado a experiencias que hace que mi vida sea menos plana. O sea, emociones bien fuertes como ganar un evento, como romper récords personales, por ejemplo, o competir contra gente con la a la que admiro y tal vez ganarles o tener la posibilidad de ganar un evento nacional, internacional. No sé, como que son cosas que hacen mi vida menos plana o más emocionante. Y para mí eso es suficiente razón como para que valga la pena el esfuerzo de ir a entrenar todos los días. Sí, o sea, y lo que decís es que al inicio quizá era una razón, tu razón era, o sea, como tú decís, era ir a sufrir un ratito. Mi razón al inicio era similar y al mismo tiempo diferente, porque yo iba a entrenar porque decía, es como una pausa en mis pensamientos, como que no sé ni por qué estoy yendo a entrenar, pero siento que me olvido de todo y sí, apagas el cerebro. Ajá, o sea, y está bien todo en cierto momento y sí, o sea, no lo asociaba con sufrimiento, sino con parar como de pensar tanto, ¿sabes? Uh-huh. Y me parece súper interesante tu visión que decís, o sea, porque me gusta. O sea, sin ir muy profundo, o sea, es porque me gusta. Sí. Y creo que a veces la razón no tendría que, o sea, yo tiendo a pensar un montón, entonces tal vez me voy al fondo y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué? Pero bueno, lo disfrutas. Sí, ahora sí me preguntas. Me imagino que sí te vas profundo también, se me hace. Sí, o sea, me podrías preguntar por qué me gusta, ¿verdad? ¿Qué es lo que busco yo de eso? Y por qué me gusta ganar competencias. Pero la verdad es que trato de no, o sea, realmente no tengo control sobre eso. Entonces... Sobre ganar una competencia. No tengo control sobre ganar una competencia y no tengo control tampoco necesariamente sobre por qué me gusta, ¿verdad? Simplemente noto que lo disfruto y me dejo ir con eso, ¿verdad? Al final no estoy dañando a nadie, ¿verdad? Y creo que es beneficioso el deporte, pues, entonces, qué bueno que me guste. Va, y exploremos ahí un poquito de eso que decís, no tengo control sobre ganar una competencia. Yo creo que eso es algo que, o sea, es una manera de pensar
que es acertada y que se puede aplicar también a un montón de cosas de la vida, ¿no? Porque, o sea, uno controlas tu entreno, controlas, por ejemplo, si tú ves que tenés como algo débil, un ejercicio débil o que tienes que mejorar tu mentalidad o así, o sea, eso está en tu control. Y a pesar de tener todo lo que está bajo tu control al 100, que igual sabemos que no pasa, a pesar de eso, puede ser que uno vaya a una competencia y te caes, ¿me entendés? Y perdés. Sí. O saquémoslo de algo tuyo, o sea, está muy fuerte el competidor que está al lado tuyo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo ahorita que estoy previa a una competencia, ese tipo de pensamientos te hace sentir también que no todo está bajo tu control y que puedes soltar algunas cosas. O sea, que lo que está en ti, lo trabajes lo mejor que puedas, pero que van a haber algunas cosas sobre las que no tienes control y al final no estás entrenando. O sea, sí quieres ganar, eso también es interesante. Obvio querés ganar, todos queremos ganar, pero lo que querés es saber que diste todo en las cosas que estaban en tu control. Sí, en una competencia en vivo puede pasar cualquier cosa. Puedes llegar súper preparado y en el primer evento, no sé, caminaste mal, te volaste un tobillo o a lo mejor amaneciste enfermo. Realmente puede pasar cualquier cosa, ¿sí? No puedes controlar qué tan bien preparado llegan los demás competidores. Entonces, ¿has escuchado de la dicotomía del control? No, explícanos. Pues es esta idea estoica de diferenciar entre las cosas que sí están en mi control y las cosas que no están en tu control. Y esto me ayuda a mí muchísimo a pues mantener la calma, ¿verdad? Porque si no tenés conciencia de eso, empezás a generar ansiedad por todo. Por la tabla, por los puntos, porque alguien más me ganó un evento, por cualquier cosa. Porque entonces, no me siento bien en esto, porque no tomé suficiente agua, porque no me hidraté, así. Sí, es una infinidad de cosas que te pueden generar ansiedad y tal vez emociones negativas. Entonces, darte cuenta de qué cosas sí están en tu control y qué cosas no, para empezar es una ciencia y toma tiempo desarrollarlo, pero es muy útil y sobre todo para un deportista porque, por lo menos en mi caso, sí me ha ayudado como que a reducir bastante la ansiedad. Uh-huh. ¿Consideras que al principio tenías, o sea, cuando empezaste a competir tenías más ansiedad que ahora y que has mejorado en eso? Probablemente la emoción sigue ahí y el nerviosismo sigue ahí, pero ahora está enfocado diferente. Porque ahora, pues ya no me enfoco tanto en las cosas que no puedo controlar, definitivamente. Igual eso no me quitan las ganas de ganar y las ganas de que las cosas pasen como yo quiero que pasen, pero sé que eso no siempre es posible, ¿verdad? Wow, o sea, la emoción sí está ahí. Sí. Sí, porque es que siento que esa emoción incluso es parte de algo, o sea, de poder decir que algo te importa, ¿sabes? No sé, o sea, a mí me gustaría pensar también que algún atleta que admiramos, así que lleva años compitiendo, que aún siente como esos nervios, ¿sabes? Porque y esa adrenalina previa a una competencia porque es parte de, solo lo sabe manejar mejor o lo logra ver y decir como estás ahí, pero me ayudas en mi rendimiento, por ejemplo. Sí, yo creo que nunca he estado en una competencia donde no siento nervios. No sé si tú ¿te ha pasado? Mira, lo más cercano que no, la verdad es que no, siempre he sentido nervios, pero a veces estoy más enfocada y estoy como más, o sea, como tú decís, siento los nervios, pero estoy en lo que estoy, digo, es normal, vamos a hacer lo que puedo y me voy tranquila. Pero sí, por ejemplo, mis primeras competencias no eran de calistenia, sino, por ejemplo, eran partidos de fútbol y a veces sí me comía la cabeza, los nervios me comían, pues. O sea, mis entrenadores me decían así como, ¿qué te pasa? O sea, si siempre jugás tan bien y en el partido te bloqueas. Pero, ¿sabes? Como que no me dan herramientas. O sea, me ha tocado a mí ponerme así como a analizar qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, antes de entrar a eso, que quiero entrar como al tema de cómo has logrado cómo identificar esas cosas que quizás en tus inicios te costaron. ¿Cómo las atacaste? Quedémonos con eso. Pero antes de eso, yo quisiera resaltar que este tema de reconocer lo que está en tu control y lo que no, eso aplica también para la vida, pues. Sí, definitivamente. O sea, porque por ejemplo, un ejecutivo en su trabajo, y es lo que a mí siempre me gusta hacer como ese, ¿cómo se dice en español? Ese link, o sea, como ese, sí, poderlo unir. Yo una vez tuve una jefa, ojalá no esté escuchando porque va a saber quién es, pero que por un momento vivía tan estresada, pero no estaba estresada porque su trabajo no lo estuviera haciendo bien o las cosas estuvieran mal, sino se estresaba porque no tenía control de todo. O
O sea, y tenía un equipo a su cargo y sentía que tenía que controlar todo, ¿me entiendes? Entonces al final no le servía de nada tener un equipo porque quería estar controlando cada pasito de la persona, cada responsabilidad, y eso se volvía como un micromanagement, le dicen. Y básicamente para mí es eso, que, o sea, no lograr reconocer esto, sí tengo que ver que esté bien y eso está bajo mi control y esto tengo que soltar. O bueno, puedes hacer también como el punto medio, que es, no sé si me estoy inventando cosas, pero que es venir y decir, ¿sabes qué? Obviamente tengo que tener controles para que esto esté bien, pero no voy a estar controlando cada responsabilidad de la persona, ¿me entiendes? Puedo agarrar al azar un día al mes, ir a ver cómo va, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces creo que eso es como algo muy valioso porque hay cosas que no controlamos y si nos ponemos necios que queremos controlarlas, esa energía que usas en eso, o sea, ya no la puedes usar para las cosas que sí controlas, ¿sabes? O sea, la energía es limitada, pues. Uh-huh. Y con energía no estoy hablando de como energía así. No, o sea, el tiempo que tenés para enfocarte en cosas que querés mejorar o concentrarte en esto o aquello es limitado, pues. Sí. Está la analogía del arquero que utilizan bastante en la filosofía estoica también, que es este arquero que quiere pegarle obviamente al blanco, ¿verdad? Pero él no controla si le va a pegar o no, él controla su esfuerzo, puede con su entreno, qué tantas horas de práctica va a poner, ¿verdad? Va a invertir. Tal vez la calidad de los materiales, pero no controla el viento. Y de eso depende gran parte también del resultado. Entonces, en general, es bastante difícil tener control sobre el resultado final. Es mejor enfocar tus esfuerzos a, ya sea hábitos o tal vez pequeñas metas, ¿verdad? Pero controlar el resultado final o tratar de controlarlo, te puede llegar a generar un poco de ansiedad e inconformidad también, porque atar tu identidad hacia un resultado es demasiada presión. Sí, y ahí iría como así concretamente en pensar, por ejemplo, tengo que ganar. Uh-huh. Tengo que ganar. Sí, soy un ganador, entonces si no gano, ¿quién soy? Uh-huh. Eso es muy grueso. O sea, mejor te pones, por ejemplo, soy alguien que va a dar lo mejor en todo el proceso y no te atas tanto al resultado. Lo que pasa es que es difícil, porque esto me decía una psicóloga deportiva que trajimos al podcast, que se llama Estefanía Pais, y me decía, es que si el atleta está pensando solo en el resultado, se lo come esa mentalidad, o sea, no sí. Puede. Sí, y creo que todos hemos pasado por eso en algún momento, porque pues al final todos los que están compitiendo o todos los que están haciendo algún deporte, pues van a tratar de ganar, ¿verdad? Nadie va a competir porque quiere perder. Pero sí, atar tu identidad hacia ese resultado creo que es un error, pues. Y lo podemos ver como, por ejemplo, yo he visto a personas que son olímpicas, o sea, que han ido a olimpiadas y que han obtenido, tengo 2 personas en mente, ambos obtuvieron buenos resultados, pero no una medalla. Y una persona puede quedarse con ese mal sabor de boca porque todo el tiempo estuvo pensando, tengo que ganar, no ganó, y se queda toda una vida pensando, no gané la medalla. Sí. Y otra persona puede decir, o sea, no importa que no gané la medalla, pero quedé entre el top 10 sí. Y todo lo que ese proceso me hizo crecer y demás, y estar contento, ¿sabes? Porque eso también pasa, después del evento puedes seguir con eso, ¿no? Uh-huh. Y eso te puede carcomer, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, regresando a lo que quería regresar. Decís que empezaste, o sea, que tus primeras razones eran como que llegar a sufrir un rato al gym. Yo me acuerdo... Bueno, ahorita vas a poder hablar. Vale. Yo me acuerdo de ti en el colegio que, o sea, tú decís no eras muy atlético. O sea, no eras muy atlético en realidad. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, de repente dijiste, o sea, lo primero que te motivó fue algo físico, o solo caíste al azar como que en CrossFit y te enganchó porque sí llevas ya muchísimo tiempo haciendo CrossFit. Y ¿cómo podrías ver como lo que... O sea, las principales cosas que tuviste que atacar para ser mejor en CrossFit? Lo que pasa es que mi background, por así decirlo, eran ejercicios de
tal vez no demasiada coordinación y agilidad. A eso me refería, pues, porque, digamos, yo en la época del colegio no formaba parte del equipo de fútbol, ni el equipo de básquet, ni... En general, nunca he disfrutado tanto los deportes en equipo. Uh-huh. Como que me gusta que toda la responsabilidad esté en mí. Y pues me dedicaba a hacer la natación. O sea, yo era nadador. Y entonces fue un cambio bien radical cuando pasé hacia CrossFit, que es bastante impacto, bastante intensidad, las duraciones cambian. Hay ciertas cosas obviamente que me beneficiaron, pero es que CrossFit es demasiado amplio y en parte es por eso que me gusta, porque es casi imposible aburrirse, pues. O sea, si a lo mejor y no te gustan las pesas, puedes dedicarte, no sé, al cardio. Si no te gusta tanto el cardio, te puedes dedicar un poco a la gimnasia y eso puede ir cambiando durante el año, puede ir cambiando dentro de cada sesión. Entonces es súper entretenido. Entonces yo creo que empecé por la entretención, después empecé a competir y después fue en esa época donde no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sí. Uh-huh. Y cuando ya empezaste así como, o sea, ya te diste cuenta, me encanta el CrossFit y sí quiero llegar a un nivel competitivo y bueno, ¿te acordás de algo que dijiste como, tengo que trabajar esto? O sea, porque esto es mi punto débil y, o sea, pensando no solo en un aspecto físico, sino también como mental. O sea, ¿qué crees que fue lo de las cosas que dijiste, a la gran, esto sí lo tengo que mejorar? Sí, en el aspecto físico se me ocurren un par de cosas, un par de movimientos y un par de áreas del cuerpo que tenía que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, tenía que fortalecer mucho mi cadena posterior y mi espalda baja, tenía que mejorar la movilidad de algunas articulaciones, pero sí, principalmente es el tema mental. Tenía que trabajar mucho en mi confianza y básicamente me empecé a dar cuenta que lo que las demás personas percibían de mí y lo que yo percibía de mí era totalmente diferente. Por ejemplo, había gente que estaba segura que yo iba a ganar alguna competencia y yo en mi cabeza iba a quedar último lugar. Entonces era como que tanta diferencia que me empecé a dar cuenta que me estaba afectando mi rendimiento. A lo mejor y me podría haber ido mejor en la competencia, pero por, sí, falta de confianza. Creo que por ahí le dicen el síndrome del impostor. Sí, existe, ajá. Sí. Que a lo mejor no te crees merecedor de los resultados que podrías llegar a tener cuando realmente Sí, pues el trabajo está hecho, trabajo está hecho y es posible llegar a eso. ¿Y cómo atacaste eso? O sea, en el momento que te diste cuenta que alguien creía que tú sí podías ganar y tú creías que ibas a quedar último, o sea, ¿qué hiciste? Dijiste así, porque eso es seña y eso es lo que a mí me encanta también tocar acá, que eso es como una señal o como se puede decir, que físicamente tú estabas bien, o sea, a nivel de rendimiento, porque eso era lo que veía la gente, ¿no? Sí. Pero ese tema mental que solo uno puede saber, ¿sabes? Porque puede ser que uno esté muy entero y a mí me pasa un montón que la gente me ve como bien entera y cuando a veces digo, a la madre, estoy cansada, ni me hacen caso, ¿sabes? O sea, yo digo así como que ni me acuchuchan, ni me hacen así como, no, hombre, dale, porque, o sea, me dicen, tú sos fuerte, dale, o sea... Sí. Pero si tú te ves entera, yo así como, sí, o sea, me veo súper entera, pero de verdad que sí estoy cansadita. Uh-huh. Entonces, ¿qué hiciste? Porque es complejo lidiar con eso, porque no está en este como espectro físico, ¿verdad? Porque tú decís, bueno, es que no tengo suficientes push-ups, bueno, haces push-ups, pues, ¿sabes? Sí. O sea, el tema mental no está tan claro como el camino a seguir para mejorarlo. Sí, yo creo que ahí requirió trabajo, ¿verdad? Y tiempo de reflexión. Eso me ayudó a mí bastante. Seguramente no todo el mundo necesita este tipo de cosas, ¿verdad? Pero pues a mí me ayudó como darme cuenta de las dificultades que había pasado. ¿En tu vida? Pues no solo en mi vida, sino también los resultados que tuve a pesar de esa tal vez falta de confianza, ¿verdad? Yeah. Entonces dije, atravesé todo este tipo de cosas que pueden verse como negativas, ¿verdad? Y a pesar de eso, sigo acá, sigo compitiendo, sigo teniendo buenos resultados y transformar esos negativos en positivos por medio de la reflexión y el autoconocimiento y todo ese tipo de cosas.
pues me fue ayudando un montón. Por ejemplo, o sea, imagínate que a ti te iba bien a pesar de que tú creías que tal vez ibas a quedar último, pero te iba bien. Entonces, quizás lo que te servía era decir, a pesar de que pensé eso, me fue bien. O sea, imagínate cuando yo piense que sí puedo, me va a ir mucho mejor, pues. Sí, o cosas como que, no sé, tengo una gran debilidad, por ejemplo, en este movimiento, o lo que te mencionaba, mi espalda baja es muy débil, pero a pesar de eso gané este evento, y a pesar de eso llevo 10 años en el deporte, y a pesar de eso un montón de cosas, ¿verdad? Y empezás a transformar todos esos puntos negativos en medallitas que te colgas y decís, madre, pasó todo esto y a pesar de eso he tenido estos resultados y sigo teniendo resultados, y como que te ayuda como que a subir tu confianza. Sí, a creértela, o sea, a decir sí puedo. Uh-huh. Vamos a aplicar eso. Interesante. Entonces ya tocamos ahí el tema de la mentalidad y todavía quiero ahondar un poquito en eso. ¿Tú qué pensás? ¿Que es mejor, por ejemplo, atacar debilidades o hacer más fuertes tus fortalezas? Porque o sea, yo sé que no es ni blanco ni negro, o sea, creo que nada en la vida es blanco o negro y creo que eso ya lo he aprendido, pero tú, ¿en qué te has enfocado más? Por ejemplo, si tú sabías que eras muy bueno, por ejemplo, en un snatch, decías, bueno, voy a trabajar muchísimo en mi snatch, o te enfocabas más en tus debilidades, porque no sé si has escuchado alguna analogía que la vida es como una, podemos empezar como una esfera, ¿verdad? Pero que tiene varias puntitas así, y que cada puntita, o sea, es un área de tu vida, ¿verdad? Entonces te dicen así como, puedes estar muy bien en el área económica, pero a nivel de salud estás mal. Entonces, si todas estas puntitas están a la misma altura, pues la pelotita va a girar, ¿sabes? Uh-huh. Pero si tú tenés algo demasiado alto y algo demasiado bajo, no va a rodar, o sea, no va a avanzar. Entonces la idea es como poder trabajar un poquito de todo para poder fluir y poder vivir bien, ¿sabes? Pero a veces creo que a uno se le viene a la mente y dice, bueno, o sea, ataco mis debilidades o fortalezco lo que ya tengo bien, ¿sabes? Sí. Y más en CrossFit, siento yo, porque CrossFit, como tú bien decías, que también quiero hablar de eso, que, o sea, no te puedes aburrir, pero al mismo tiempo es un espectro de ejercicios. O sea, a mí me parece una locura, porque no es un ejercicio, no son 2, no son 3, no son 4, o sea, son un montón. Sí. Yo creo que específicamente en CrossFit un error sería dedicarte solo a tus fortalezas, y tiende a pasar porque es más divertido. Yo quiero hacer donde me va bien, donde desempeño mejor. Usualmente los movimientos donde me va bien son porque se sienten bien, y los movimientos que me va mal es porque tal vez me generan un poco de dolor, insatisfacción o lo que sea, ¿verdad? Pero sí, nada es blanco y negro. Yo creo que tenés que hacer las dos. Tenés que trabajar en tus fortalezas al mismo tiempo que trabajar las debilidades, pero sí veo mucho más beneficio en dedicarle más tiempo y más recursos a trabajar las debilidades. Y sobre todo en CrossFit, que estás buscando ser un atleta bien completo. Tenés 10 capacidades físicas que desarrollar, y no te vas a enfocar solo en una. Entonces, sería bueno como que tener ese panorama completo de dónde están mis capacidades físicas, cuáles son los movimientos donde me va bien, donde me va mal, y balancearlo lo más posible. Y es difícil eso, porque como te mencionaba, el trabajo de debilidades no tiende a ser el más divertido. Y a pesar de que no es el más divertido, pienso yo que es el que tiene más potencial para que uno crezca y aprenda a todo nivel, ¿o no? Porque sí, es lo que te incomoda, es lo que decís, ¿por qué no me sale en esto? ¿Qué tengo que hacer? Me está pasando ahorita, como te decía, con el muscle up, que es un movimiento que para mí era como nato, o sea, como muy fácil. Uh-huh. Y en el momento que me empieza como que a costar y me empiezan a doler cosas raras, uh-huh, me toca analizar bien la técnica, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? O sea, a mí me está doliendo ahorita hacer el muscle up, literalmente, o sea, en los brazos. Sí. Pero creo que me está enseñando mucho, ¿sabes? Porque creo que si me saliera súper fácil, no me enseñaría tanto. Uh-huh. Sí. Yo personalmente sí dedico más tiempo a trabajar las debilidades, definitivamente. Interesante. Y bueno, ahora hablando como algo más técnico, que no lo quiero dejar por un lado, como en CrossFit se habla mucho de que tenemos como 2 tipos de sistemas energéticos, ¿verdad? O sea, que es rápido y de potencia, o sea, que se asocia como anaeróbico,
como glucolítico, o sea que esto se agota rapidísimo. Es, por ejemplo, hacer un snatch, ¿verdad? Con tu máximo peso. Y tenemos también el trabajo de cardio, resistencia o aeróbico, ¿verdad? Tú has logrado como... Porque a mí eso me impresiona, ¿verdad? Porque son dos objetivos que se pelean un poco. Sí. Y que tenés que saber balancearlos para estar a buen nivel en los dos, ¿verdad? Lo que estamos hablando. O sea, si estás muy bien en tu snatch, pero te vas a morir en el cardio, ¿de qué te sirvió tu snatch, verdad? Has logrado como diferenciar cómo trabajar cada uno de ellos. O sea, digamos, la manera en que trabajas tu snatch es diferente. Pues es algo obvia la respuesta, pero es diferente, por ejemplo, a lo que haces con remar, por ejemplo, o correr. Sí, la verdad es que se atacan de maneras diferentes, pero pues la ciencia de CrossFit indica que desarrollas tus capacidades aeróbicas con entrenamiento anaeróbico. Entonces no tenés tanta exposición a entrenos largos, ¿verdad? De 1 hora o más, sino son entrenamientos de mayormente de, no sé, de 10 a 30 minutos. Y pues eso te ayuda a desarrollar tu capacidad aeróbica. Pero de todas formas es necesario la exposición esporádica tal vez a eventos de duración larga. Sí, tal vez no lo diferenciaría tanto como en movimientos como snatch y remo, sino más que nada duración. Sí me enfoco mucho más en entrenos intensos y en la intensidad, pero sí hay beneficio también en exponerte en entrenamientos de duración larga, tal vez en hacer una media maratón, una triatlón, por ejemplo, donde el output de energía es mucho más bajo, pero es mucho más muy prolongado. Largo. Sí, o sea, eso es aeróbico. Sí, y totalmente acertado. O sea, según mi conocimiento de ciencias del deporte, si tú pudieras escoger entre... o sea, si tenés tiempo limitado y puedes escoger entre trabajar un estímulo anaeróbico o aeróbico, te conviene más anaeróbico porque eso te va a mejorar tu resistencia aeróbica. O sea, si lo haces al revés, no es lo mismo y lo ideal sería eso, ¿no? Sí. Claro que igual, por ejemplo, yo, que mi deporte ahorita es básicamente anaeróbico, fijo, a mí me pone a competir en CrossFit y me muero en el cardio, pues. O sea, sí, sí tendría que trabajar el cardio, o sea, ¿sabes? Sí, cualquier cosa que dure arriba de 15 a 20 minutos seguramente te ahoga. Desmayada. Va, Chino. Y ahora te quiero preguntar, con el tema, vamos a ir sacando ahí los temitas. ¿Tenés algunos hábitos en tu día que sean no negociables? Yo creo que esto es algo como que de mucho valor y que creo que ya se lo voy a preguntar a cada invitado. Se lo pregunté al maestro Rosito, sí, no sé si a Capi, a Huichín también, que por cierto hoy están compitiendo, ahí les mandamos buenas energías. Hoy están compitiendo. Y creo que tiene mucho valor, ¿verdad? Porque ¿qué hábitos tenés tú en tu día a día que tú sabes, yo que sé, que te centran? Por ejemplo, si... Esto quiero que leas un montón porque Chino, cuando hablamos hace unos días, me decía que se había enfocado mucho en entrar en descanso. O sea, en que su sistema parasimpático se activara. Y eso me parece muy, muy interesante. Y va ligado a esto, ¿verdad? O sea, seguramente si uno es alguien muy activo, muy acelerado, seguramente va a tener en su día a día hábitos que te permitan tener como el comportamiento contrario, la mentalidad contraria para centrarte, ¿verdad? Tal vez no es lo mismo para alguien que tiene una personalidad mucho más tranquila y lo que necesita es activarse, ¿verdad? Sí. Pero si puedes contarme un poco sobre esto, o sea, si tenés ciertos hábitos que son no negociables en tu día a día, para empezar a hablar sobre el tema. No negociables. O sea, no negociables es que los haces todos los días, pues, o que son importantes. Yo creo que... Te causa conflicto el no negociable. Sí, es que te di la cara. Está muy cliché la frase, ¿o qué? Es que hay muy pocas cosas que yo haga el 100% de mis días por cuestiones de tiempo o algo así, ¿verdad? Ajá. Pero sí le doy... O sea, cuando pienso en no negociable, yo creo que le doy bastante importancia siempre a tal vez una buena sesión de calentamiento antes de empezar a entrenar. Yo creo que ese sería el único no negociable que tengo. ¿Cuánto dura tu sesión de calentamiento? Entre 15 y 25 minutos. ¿Y qué haces usualmente? Trato que sea progresivo, ¿verdad? O sea, como que no sea muy brusco el cambio de estoy tranquilo, estoy platicando contigo, de la nada ya estoy haciendo un workout de CrossFit, ¿verdad? Sino... requiere bastante trato de meter bastante práctica de los movimientos y tal vez un poco de fortalecimiento de articulaciones y tejido blando, todos los isométricos y todo ese tipo de cosas,
porque a mí personalmente me afecta un poco el volumen de entreno en CrossFit. O sea, mucho entreno weightlifting, mucho entreno de correr, mucho entreno de gimnasia, me resiente un poco las articulaciones. Entonces sí es necesario para mí fortalecer las articulaciones de alguna u otra forma. He visto que no todos sufren de eso, entonces pues ahí como que cada quien tiene que ir viendo, pero sí, a mí sí me ha beneficiado mucho como que enfocarme a eso. Ahora, otras herramientas que me han servido muchísimo tal vez es el control de la respiración. Eso que mencionabas tú de entrar al estado parasimpático lo más pronto posible después de terminar un entreno me ha servido muchísimo. ¿Cómo lo haces? No siempre me da tiempo de hacerlo, pero después de entrenar tal vez concentrarme 5 minutos o 10 minutos en mi respiración y tratar de regresar a mi estado de calma me ayuda muchísimo, porque si no termino una sesión y a la nada tengo que trabajar, tengo que, no sé, dar clases, irme corriendo a otro lugar y me quedo todo el tiempo como que se habla activo. mucho sobre eso, ¿sabes? O sea, que es incluso, o sea, no queremos negociar con el warm-up, ¿verdad? Pero que si pudieras escoger es incluso hasta más importante darte ese momento de bajar revoluciones al final del entreno. O sea, decirle a tu cuerpo como, hey, ya, o sea, relájate ya, porque ya pasamos como la tormenta a nivel de exigencia física, pues bajarle. Hay una técnica que no sé si la has oído, que te dicen que para activar el sistema parasimpático y bajar tu ritmo cardíaco, que hagas 2 inhalaciones y una exhalación muy larga. Sí, lo he Yo me puse a hacer pruebas de eso y se me bajó el ritmo cardíaco así. O sea, lo haces 3 veces y se te baja. ¿Verdad? Sí, lo he escuchado bastante. Realmente me gusta un montón la ciencia que hay detrás de la respiración. Entonces he probado diferentes cosas. Está el box breathing, que es como que respirar las inhalaciones y exhalaciones y sostener al principio y al final con la misma duración. Está la metodología de Wim Hof. Simplemente hacer exhalaciones más largas de lo que haces las inhalaciones te ayuda como que a entrar en ese estado de calma. Y la respiración por la nariz está asociada también al estado de calma y al estado parasimpático. Y la respiración por la boca está un poco más asociado al estado simpático y al estado alerta. Entonces ponerlo en práctica ha sido divertido. Y yo sí veo bastante beneficio en eso. O sea, 5 minutos que te dediques eso después de workout para cambiar el chip. Sí, como que hasta el estado de ánimo cambia, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, estamos hablando ahorita de tu workout. ¿Esto lo haces también, por ejemplo, en la mañana o en la noche o solo lo haces después de entrenar? O sea, ¿te has dado cuenta que sí, te beneficia? La verdad es que hacerlo en la mañana y en la noche sí me ha ayudado. He visto beneficios. Por ejemplo, empezar el día de esa manera te ayuda a empezar el día más calmado, y hacerlo al final de la noche me ayuda a dormir un poco mejor. Sí lo recomiendo, ¿verdad? Pero la verdad es que no siempre lo hago por cuestión de tiempo. Sí, por cuestión pasa, me imagino, ajá. Sí. Mira, yo pienso que ese tema de bajar revoluciones, me imagino que lo que yo decía era, puede ser que alguien sea como mucho más calmado y sea lo contrario, que se tengan que activar. Sin embargo, creo que en general tenemos ahora tantos estímulos que vienen de tantas cosas alrededor, y una de ellas son los dispositivos móviles, pues, sí. O sea, tu celular, tenés 1000 notificaciones en un segundo, o sea, es una locura, ¿verdad? Nunca para. Y yo sí me di cuenta hace unos años que yo decía, es que no tengo ni un ratito en el día donde pueda como estar tranquila y solo ver las nubes, ¿sabes? O sea, o ver... No, de verdad, es que me da risa, pero es verdad. Incluso por eso me tatué como una mariposa, ¿verdad? Porque siento que, por ejemplo, al ver como un insecto volar o un pájaro, o ver como que las ramas de un árbol moverse, o sea, eso solo lo ves si estás calmado. O sea, si tú estás corriendo, no te vas a fijar ni en las nubes ni en nada, ¿sabes? Sí. Y creo que es bien importante ponerle esas pausas a la vida, que también creo que nos han metido mucho en la cabeza que hay que producir, ¿sabes? Como que hay que hacer, y si no haces como que... Sí, como que tus resultados y tu identidad está atada a resultados y a productividad. Sí, a lo que haces, sí. y hacerlo todo el tiempo, y mientras más lo haces mejor, y de eso viene también eso te quiero preguntar, de eso viene también no es tan importante dormir, o sea, dormir menos, 5 a.m. club, cosas así. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, por ejemplo, para ti el dormir ha sido importante,
Y te sigo preguntando sobre los hábitos. Me cuesta dormir. Ahora, sí es importante, súper importante. O sea, si yo logro dormirme antes de las 11 de la noche, noto que amanezco de mejor humor, menos adolorido, una infinidad de cosas que me siento mucho mejor. Ahora es difícil, casi nunca lo logro no sé, siempre me ha costado dormir, siempre he sufrido un poco de insomnio. Yo creo que es porque mi cabeza da vueltas, sí, ¿verdad? Y no necesariamente es algo malo, ¿verdad? Sino simplemente pasó mucho tiempo dentro de mi cabeza. Entonces todo el tema de meditación, respiraciones me ayuda muchísimo a dormir. Pero sí es súper importante y trato de dormir 8 horas. Si pudiera escoger, dormiría 9 horas. Hay veces que lo logro, pero la mayoría de noches duermo cerca de 7:30 horas. Sí, yo soy igual, o sea, yo quisiera dormir 8 horas, pero o sea, tengo un anillo que se llama Oura Ring y me mide cuánto duermo. Entonces uno dice, me acosté 8 horas y dormí 8 horas. No dormiste 8 horas. Dormiste 7 horas y cuarto, más o menos. Entonces es raro que llegue a 8. Sí. Y quisiera llegar a 8. Ahora, con los hábitos, ¿hay algo más que haces tú para lograr como entrar en este estado de descanso? Semanalmente trato de jugar con las terapias de frío o de calor. Entonces no sé si, por ejemplo, el hielo. Me meto en hielo una vez a la semana, tal vez 3 veces al mes. Y tal vez no me ayuda inmediatamente a entrar en el estado de descanso, ¿verdad? Pero me ayuda a mantenerme en calma en momentos de estrés. Entonces, digamos, cuando tú te metes al hielo, te metes al frío, inmediatamente te empiezas a activar y empiezas a producir hormonas de pánico y de... ¿cómo se llama esto? De energía y de... Cortisol, así, de estrés. Sí. Ajá. Noradrenalina, adrenalina, básicamente. Y básicamente querés salir de ahí. Entonces, mantener la calma en esas situaciones me ayudaba en general, mantenerme más calmado. Sí, vas desarrollando esta habilidad de decir, bueno, o sea, a pesar de que siento estrés, o sea, me mantengo calmado porque solo es agua fría, o sea... Sí, y te pones a ponerle atención a tus pensamientos en vez de solo hacerle caso a estoy incómodo, voy a salir corriendo. Básicamente tu cerebro registra el estrés. No sabes si es estrés de trabajo, estrés físico, estrés de ejercicio, estrés de hielo. De tus pensamientos que se están imaginando escenarios que no existen. Exacto. Entonces tú te metes en hielo y tu cuerpo empieza a recibir estrés y tratas de calmarte ahí adentro. Y básicamente eso me ha gustado un montón. Como te digo, no es un no negociable porque hay veces que... O sea, hay semanas que no me da tiempo de hacerlo, pero lo disfruto mucho. Yo me compré un congelador y lo tengo ahí en mi casa. Sí, lo he visto. A veces subís cosas a Instagram, ¿o no? Sí. Está a 2 pasos de mi cuarto. Ajá. Y lo hago. Eso me ha ayudado también mucho a dormir, la verdad. Durante 20 o 30 minutos después de salir del hielo te sentís como eufórico, pero súper feliz. Entonces, eso se disfruta también. Y después de eso, pues solo te cambias y estás listo para dormir como Entonces, la verdad que eso del hielo me ha ayudado mucho también, me gusta. Y también la terapia caliente, que también me ha ayudado como que a relajarme. Por ejemplo, el jacuzzi o el sauna. Sí, veo beneficio en ese tipo de cosas también. Chino, ahora con el tema de nutrición, ¿qué has hecho tú? Porque es que es bien interesante. Yo siempre he dicho que la nutrición es... Que me maten aquí los nutricionistas, pero... que es una ciencia súper... O sea, estamos muy prematuros aún en nutrición en cuanto a algunas cosas que nos dicen y que se repiten y quizás no son así, ¿verdad? No sé, hay algunos mitos, por ejemplo, yo tengo 30 años, ¿tú cuántos tenés? 28, 29, va. Pregúntenle a sus papás si tienen más o menos nuestra edad, o sea, qué desayunaban o qué era sano comer. Y es una locura porque lo más sano era comer cereal, ¿verdad? Sí. Cereal en la mañana. Eso nos daban a nosotros antes de ir al colegio, a ti también, me imagino. Sí, bueno, mira, a mí me dan más como huevos revueltos, panqueques, pero sí, o sea, el cereal era como... Mi papá todavía hay veces que me dice... antes, cuando iba a la casa de mis papás, te vas a ir a entrenar, come cereal, eso te da energía. Sí. Pero bueno, la cosa es que realmente la información sobre nutrición, de cierta forma, por ejemplo, la han manejado grupos, y esto es una conspiración, pero la industria alimentaria, por ejemplo, antes decía eso, era que
tenías que comer un montón de granos y carbohidratos simples, y es una locura. Entonces, a veces uno, en este rollo de querer mejorar en el rendimiento, a mí sí me pasó, era que yo me ponía a leer un montón y yo encontraba información acá, información allá, después iba con un nutricionista y me decía otra cosa. Es una locura. Entonces yo creo que es muy valioso si tú nos puedes contar como que qué has hecho. Sí. Yo he hecho cosas, pero quiero escuchar ahí. Yo creo que la nutrición es mi tema favorito. Es de mis temas favoritos. La gran, y lo sacamos hasta ahorita. Sí, de hablar y de leer, de investigar. Pues no soy nutricionista y no lo digo como para demeritarme, sino simplemente para que después no nos ataquen ahí, para que estamos haciendo no hagan nada de esto en casa. Yo la verdad es que usualmente no doy recomendaciones, sino lo hago por mí, ¿verdad? O sea, he probado diferentes dietas y diferentes estilos de vida, ¿verdad? Y lo hago 100%, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando me puse a probar la dieta paleo, lo hice al pie de la letra, ¿verdad? De ahí probé Sound Diet. ¿Cuánto tiempo probas estas dietas? Mínimo 6 meses. Y obviamente ves cambios, ¿verdad? Pero sí, lo que mencionabas, las recomendaciones nutricionales de la pirámide es una porquería, pues. ¿Cómo vas a creer que la mayoría de tu dieta debería ser pan y granos? O sea, eso sí no me da miedo decirlo, es una porquería de recomendación. Ajá. Creo que lo que más me ha ayudado a acercarme tal vez al buen rendimiento y a la buena salud ha sido comer lo más... no me gusta la palabra orgánico, ¿verdad? Porque significa que no tiene químicos ni pesticidas ni todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero comer la comida lo más real posible. A lo mejor y todo lo que sea animal y todo lo que crezca del piso va a ser un poco más natural y va a ser mejor aceptado por el cuerpo y biodisponible que cualquier cosa que haya pasado por un proceso antes. Sí, eso te iba a decir, básicamente priorizas alimentos no procesados. Sí, y eso no va dirigido hacia ningún grupo de comida, porque hay comida procesada de todos los grupos. Hay grasas procesadas, hay proteínas procesadas, hay carbohidratos procesados, pero casi que todos los carbohidratos son ultra procesados, entonces hay que tener cuidado con eso, y por eso es que reciben mucho hate los carbohidratos, porque ¿qué es un carbohidrato, verdad? O sea, no estoy hablando necesariamente de una piña, sino puedo estar hablando de... Sí, y la mayoría de veces cuando alguien habla de carbohidratos lo asocia más con carbohidratos simples y procesados. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, si no tenés mucho conocimiento, pensás carbs y pensás en una galleta, pues, pensás en... Sí. Creo que puede haber beneficio, por ejemplo, en autoconocimiento, en contar calorías y contar macros y todo ese tipo de cosas. Yo actualmente no lo hago, ¿verdad? ¿Lo hiciste en algún momento? Sí, lo hice en algún momento y me ayudó como que a conocerme. Y como un experimento me funcionó. Yo creo que no es necesario. Hay gente que me dirá... Yo pienso que sí es necesario. Yo pienso que sí es necesario como experimento y para conocer lo básico de nutrición, en el sentido de qué son carbohidratos, qué son grasas, qué son proteínas y qué tanto estás comiendo. Porque siento que cuando yo conté macros, yo lo hago por momentos, ¿sabes? O sea, yo cuento macros, digamos, hoy y mañana para ver más o menos qué tantas calorías estoy comiendo, y después a las 3 semanas lo vuelvo a contar. Si mi rendimiento no está bien, como que reviso y peso, pero me han servido para entender un poquito más a qué se refieren cuando hablamos de macros y de calorías y cuánta energía necesitas. Y creo que cualquiera se beneficiaría de hacerlo en algún momento en su vida para conocerse y también saber de verdad, por ejemplo, o sea, una cosa, por ejemplo, es comerme tantas calorías en una galleta procesada y es diferente si yo me lo quiero comer en una manzana, pues. Sí, eso es y cómo se siente la digestión, todo esto, ¿verdad? Pero ajá, seguí ahí. Sí, básicamente eso es a lo que voy, que para mí es 100 veces más importante la calidad de la comida que la cantidad. Pero por mucho. Por ejemplo, si estoy en una en una dieta de 2000 calorías, por ejemplo, como dice la gente, no es lo mismo 2000 calorías de alcohol que 2000 calorías de... Sí, es que 2000 calorías puedes llegar rapidísimo comiendo, o sea, tomando cerveza
Y Sí. es que sí, eso es lo interesante. Sí. Y yo creo que esa proporción de, por ejemplo, decir la cantidad de proteína, grasa, o sea, por ejemplo, la grasa en el cuerpo tiene un rol también a nivel hormonal, por ejemplo. Entonces, si tú quitas Totalmente. toda la grasa, va, qué bonito, o sea, querés estar rajado según tú y super fit, pero, o sea, todos tus ciclos hormonales, y no solo estoy hablando de mujeres, sino todo lo que regulan tus hormonas, ¿qué? O sea, el sueño, Sí, la tantas grasa para mí es cosas. bien importante en mi dieta. Sí, actualmente como muchísima carne roja y la carne roja tiene bastante grasa, pero es grasa pues no tan procesada, ¿verdad? Como, no sé, por ejemplo, no como aceite de canola, ni aceites de semilla, ni aceites procesados. Es Aceite de oliva, sí. eh, Mantequilla, sí. mantequilla, sí. Ujú. Al aceite de oliva, pues de vez en cuando, ¿verdad? Pero no tengo tanto control sobre la calidad como, por ejemplo, de la mantequilla, que es un poco más fácil identificar si es de buena calidad, ¿no? Pero sí como mucha carne roja, mucha grasa y Aguacates, ¿verdad? También. sí, como bastantes frutas también. Y yo creo que por ahí va el 100% de mi dieta actualmente. O sea, comes carne, frutas, ¿qué otra cosa? Avena o algo así, ¿no? No, Em, casi no. Carbohidratos de ese tipo casi no como, pero Aguacates, es lo que hablaba. tomo leche también. Ah, yo tomo un montón Sí. de leche, o sea, pero así Trato que sea leche de vaca como 1,5 litros. y no tan procesada. Entonces eso me ha ayudado también, me ha gustado experimentar con eso. Pero sí, yo creo que como conclusión, pues la calidad es más importante que la cantidad y mientras más natural sea la comida, mejor para mí. Mira, Chino, se me había pasado. Tenemos ahí un código de descuento con unos productos. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, actualmente estoy patrocinado por esta marca que se llama HPB, High Performance Brands. Ellos lo que hacen es que reúnen varias marcas, ¿verdad? Y lo juntaron todo en esta misma marca donde podemos tener acceso a estas marcas. Entonces, ellos ofrecen suplementos. Yo actualmente no estoy tomando suplementos por lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero también tienen marcas de recuperación. Rollers, cosas de este tipo, ¿verdad? Son de bastante buena calidad. También tienen tienda de ropa, todo eso. Entonces ellos juntaron varias marcas y pues las traen a Guate y se dedican a vender cosas enfocadas pues a gente que se toma en serio el deporte o gente que disfruta bastante de esto, ¿verdad? Y pues sí, eso es. Pueden usar el código de descuento de por vida y les vamos a dejar un link en mi usuario, en mi profile en Instagram, y se los vamos a hacer llegar para que lo aprovechen. Buenísimo. Otra pregunta, Chino, nos queda poco tiempo, pero contame. A mí una persona, ¿cómo es la vida? ¿Verdad? Porque la gente a uno se le empieza a acercar y así, yo la verdad es que ni había preguntado, pero una persona me dijo, mira, al Chino Penaos, ¿por qué no lo has llevado? ¿Por qué no le preguntas sobre el apoyo que le da a su papá? Y así como, así me dijeron. Qué bueno que te preguntaron eso. O sea, significa que se nota. sí, se nota. Ahí me dijeron, mira, es que yo una vez vi a su papá apoyándole en una competencia donde estaba lloviendo y él estaba así como que con una sombría y el señor nunca se fue. O sea, me pareció como una escena súper, o sea, linda, bonita, interesante. Entonces, contanos, o sea, ¿cómo ha sido este apoyo de tu papá? Y ligado a eso, ¿qué apoyo necesitas? ¿Es un atleta? O sea, ¿has encontrado ese apoyo? ¿Te ha costado? Yo me estoy como ahorita tratando de retar a reconocer que a veces uno sí necesita apoyo, porque creo que uno se puede ir como a este extremo de autosuficiencia, ¿verdad? Y decir, yo puedo, no necesito ayuda, pero hay momentos que obviamente me imagino que tener a tu papá ahí te da un extra, ¿verdad? O sea, verlo ahí y tal vez solo voltear a ver y verlo ya te cambia, ¿verdad? Entonces contame un poco cómo ha sido el apoyo de tu papá y no es dejar por un lado a su mamá, también de tu mamá. Sí, mi viejo es una nave. En temas de apoyarme con el deporte, él está ahí desde que empieza el evento y hasta que se acaba. Y le gusta un montón. Él es en parte gran razón por la cual sigo compitiendo. Me gusta compartir esos momentos con él. Y él está súper pendiente de las cosas que yo no estoy pendiente. Por ejemplo, de la tabla, de los resultados de los demás. Y si hay algo específico que yo necesite saber, porque yo estoy desconcentrado de eso y estoy enfocado en lo mío, pues él me hace saber ese tipo de cosas.
Y lo disfruta bastante. Veo que a él le gusta también que yo haga esas cosas. Ahora, el apoyo de mis papás es diferente porque mi papá es bastante presencial y es bastante objetivo, por así decirlo. O sea, él dice así como que me dice las cosas como son. Ahora para mi mamá soy el mejor del mundo, siempre voy a ganar, nunca va... Sí, entonces... o sea, tu papá sí te dice, mira, no te fue bien en esto, sí, la verdad es que cometiste real. Un error acá, Sí. y yo creo que tal vez sería así, o sea, como más crudo. Sí, mucho más crudo y bien presencial. Ahora mi mamá no es tan presencial por el tema de que CrossFit es bien agresivo, ¿verdad? Y tal vez no le gusta ver tanto sufrir a su hijo. Pero sí me ha ayudado mucho con temas de mindset. Mi mamá, por ejemplo, ella básicamente me crió y me inculcó el tema de nadie nace sabiendo, ¿verdad? Entonces me quitó el miedo a probar las cosas. Y no sé, el tema del autocontrol y de dedicar mi fuerza, por ejemplo, al ejercicio y a enfocarme en ese tipo de cosas en vez de no sé, molestar a mi hermano. Estoy diciendo cosas por decir, pero como que sí me inculcó bastantes cosas que todavía los aplico. Pero en conclusión, mi viejo siempre está ahí. Sí, qué bueno que te lo dijeron y que se nota el apoyo, porque yo sí lo siento full también. Sí, y seguramente no, o sea, no sería lo mismo si él no estuviera ahí, pues, o sea, sí. Es como un pilar ahí. Sí, definitivamente. O sea, uno sí necesita apoyo. Sí. Va, y ahora la última pregunta que, o sea, podemos hablar un poquito ahí del tema. El tema de ser entrenador, también, o sea, he escuchado eso, que tu forma de ser entrenador es como bien particular y me parece interesante porque lo que yo tengo entendido es que tú no tenés como un entrenador principal, ¿sabes? O sea, como alguien que esté a tu lado en todas las competencias y que te lleve, o sea, toda tu programa y que te diga tenés que hacer esto o aquello. Y es interesante porque la mayoría de disciplinas uno sí tiene un entrenador, o sea, bueno, yo ahorita no tengo uno. Y por ejemplo con el maestro Rosito hablábamos de eso, él decía que él no tuvo un entrenador y que eso lo hizo de cierta forma como volverse más fuerte en muchas cosas y al mismo tiempo a la hora de ser un entrenador, ser un buen entrenador, ¿sabes? Suena medio feo, pero por esa carencia, ¿verdad? Entonces, no sé, tu rol de entrenador y si tenés un entrenador a tu lado, o qué consideras que es importante transmitir como entrenador, fuera de temas como técnicos, siento yo, porque creo que muchos entrenadores a veces quizá nos quedamos en temas técnicos, pero los temas técnicos son medio fáciles de transmitir, o sea, saca tantas repeticiones, hace esto, así, pero ese acompañamiento como psicológico, o sea, ¿qué se te viene a la mente con todos estos temas? Sí, yo llevo muchos años sin un entrenador. He tenido por pequeños periodos de tiempo dentro de mi carrera de CrossFit, por así decirlo, pero sí llevo muchos años sin un entrenador. Pero sí hay alguien que se encarga de mi programación. Estoy siguiendo esta programación que se llama 502 Athlete, que para mí es muy buena. He probado diferentes programaciones en línea, pero sí es bastante completa, bastante general y bastante como inclusiva en el fitness. Y casualmente mi socio es el que la programa, ¿verdad? Entonces confío en él bastante para el tema de programación. Ahora por el tema de coaching, pues la verdad es que lo que yo buscaría en un entrenador sería perspectiva para atender ciertos casos o ciertos periodos de entreno o ciertas debilidades. Entonces trato de buscar eso en compañeros de entreno, en gente que me va a entrenar muy seguido, en incluso gente con la que he competido llegamos a crear cierto lazo de amistad. Entonces como que trato de suplir eso, ¿verdad? O por medio de reflexión y yo darme cuenta de qué es lo que tengo que mejorar, ¿verdad? Pero sí recomendaría a la gente que si no está dispuesta como que a pasar por esto, porque es difícil, ¿verdad? O sea, como que no tener entrenador. Sí, porque me estás diciendo, por ejemplo, que mucha reflexión y demás, y se me hizo súper profundo esto que dijiste, como con cierta perspectiva y bajo ciertas circunstancias, o sea, porque quizá bajo presión tú necesitas cierto apoyo y ahí para mí, por ejemplo, sí jugaría un buen rol un entrenador que entienda eso. Sí, definitivamente si yo pudiera decidir, creo que me gustaría tener uno, ¿verdad? Total, o sea, alguien que me conozca mejor de lo que yo me conozco y que me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer y que sea de bastante confianza. Pero es difícil conseguir eso, ¿verdad? Es muy difícil, sí.
Y sí le dirías a las personas que eso me estás diciendo que te interrumpí. Creo que vale la pena. Si alguien llega a tener confianza en una persona para que lo entrene, pues definitivamente creo que pueden salir cosas muy positivas de eso. Ahora, mi tema, yo como entrenador, me gusta mucho identificar cuál es la razón por la cual las personas entrenan. Y creo que identificando eso, puedes básicamente decirles qué es lo que esperan. Hay gente que llega ahí porque quieren ser los mejores, que no es la mayoría, ¿verdad? Pero entonces el tipo de exigencia, el tipo de coaching es diferente. Hay gente que llega ahí a tener la mejor hora de su día. Entonces quieren divertirse, quieren obviamente hacer bien las cosas y quieren mejorar, pero para ellos no es tan importante la perfección. Hay gente que llega ahí a desestresarse, hay gente que llega ahí porque prefiere estar ahí que en otro lado, hay gente que llega ahí porque es el gimnasio que le queda cerca. Como que identificar por qué razón la gente hace lo que hace y por qué entrenan, por qué llegan a ese gimnasio, te hace como que tal vez decirles o darles el tipo de coaching que ellos quieren, ¿verdad? Porque es diferente definitivamente para cada persona. Sí, no todas las personas quieren ser atletas de alto rendimiento y eso hay que entenderlo y está bien. Probablemente la mayoría no quiere, ¿verdad? En realidad yo siempre digo que hay 1000 razones, la mayoría no quiere, que hay 1000 razones para hacer deporte, o sea, no importa cuál escojas, pero te conviene escoger más de alguna porque realmente es sano, ¿verdad? O sea, el sedentarismo no es lo mejor. Sí, y sí, la verdad es que me da curiosidad qué opinará la gente de cuando les doy clase, ¿verdad? Porque cuando sos un coach de tanta gente no tendés a recibir retroalimentación inmediata, ¿verdad? Pero sí, yo creo que si te interesa que las personas avancen en algo, independientemente de lo que sea, pues ellos lo van a percibir y te lo van a agradecer de una u otra forma. Súper. La última pregunta, ya nos pasamos del tiempo. La última pregunta es, cuando tú estás compitiendo, ¿qué tenés en la cabeza o qué buscas tener en la cabeza? ¿Por qué te reís? Sí, porque es una buena pregunta. Es difícil tener muchas cosas en la cabeza cuando estás haciendo ejercicio intenso, ¿verdad? Cuando ya estás en ese modo de supervivencia y que estás exigiéndole mucho a tu cuerpo, es difícil estar concentrado en algo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la práctica y los hábitos salen a relucir. Entonces, depende de muchas cosas, pero yo creo que trato de enfocarme en cuánto es la menor cantidad de tiempo que tengo que descansar. Por ejemplo, CrossFit es un deporte de terminar tareas casi siempre lo más rápido posible. Entonces estoy concentrado en cuánto es lo menos que puedo descansar entre movimientos para terminar la tarea lo más rápido posible. También estás concentrado a veces en dónde está el campo, ¿verdad? Dónde están las personas a las que les tengo que ganar o qué tan rápido van y si es posible para mí ir así de rápido. Cuando son movimientos muy técnicos, debería estar concentrado tal vez en hacer perfectamente la mecánica del movimiento, estoy enfocado en la técnica. La verdad es que depende bastante. Lo que veo es una mentalidad súper estratégica, o sea, porque sí me estás diciendo así como, o sea, no estoy pensando a corto plazo en sacar este ejercicio ahorita, sino cuánto es la mínima cantidad de tiempo que tengo que descansar, o si te toca, por ejemplo, hacer algo más técnico, en sacarlo bien. Sí. Y ver cómo van los demás, o sea... Sí, varía. La verdad es que... depende, ajá. Sí, el pensamiento depende mucho de cada evento, ¿verdad? Lo que definitivamente no tenés en la cabeza es así como un diálogo interno, así como... Me está yendo mal, me duele no sé qué. Ajá. Ese tipo de cosas a veces pasan, ¿verdad? Así como que, empecé muy duro y ya no aguanto y... Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí cambiar esa narrativa, tener la capacidad de cambiar ese chip y cambiar esa narrativa es importante también para un competidor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar esa incomodidad que estoy sufriendo? También es algo que estoy pensando, ¿verdad? Pero sí, en conclusión, son muchas cosas. Son algunas de las que se me ocurren ahorita. No sé si respondí como... Sí, no, sí respondiste súper bien. O sea, hasta respondiste
hasta respondiste más. Y bueno, ahora sí la última pregunta. Esa era falsa. ¿Qué crees que es lo que ha hecho que el CrossFit tome tanta fuerza? Y también si tú quisieras agregar algo más después de eso. Yo creo que número 1 es que funciona. Entonces la gente ve resultados rápido. Número 2 es que es divertido. Entonces no hay una rutina repetitiva, ¿verdad? Y a la gente pues tal vez no le gusta tanto eso. Y número 3 yo creo que es porque también hay coaching, ¿verdad? O sea, recibís clases guiadas con un entrenador que debería de saber más que tú, ¿verdad? Entonces como que fácil avanzar. Pero la variedad le ha agregado un buen twist a la vida de la gente, pues. Llegas un día y mejoras en un área, el día siguiente pues puedes mejorar en otra, el día siguiente pues en otra, entonces siempre hay como que vas evolucionando. La evolución es bastante y no es tan constante. monótono. Sí, no es tan monótono. Súper. La verdad es que creo que dijiste muchísimas cosas de valor. Gracias por haber venido y no sé si quieres decir algo más. El micrófono es tuyo. No, la verdad es que no me gusta ponerme en el spotlight. ya estás ahí. Pero sí, no, nada, la verdad es que fue una buena conversación. Gracias por invitarme y tal vez que sería bueno que algún día se repita. Eso te iba a decir, ¿te anotas a otra? Sí, me apunto. Bueno, ya es garantía, grabado. Gracias, Chino. Buenísimo.